A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo y la Educación. Ya sabéis que este canal procura daros a conocer estos entornos educativos que nos hacen entender mejor cómo funcionan los sistemas y cómo funciona un país en concreto. Hoy vamos a hablar de Asia, pero sobre todo de Japón. Vamos a hablar con una persona, un astrofísico, pero él está casado con una nativa japonesa, tiene hijos que están en el sistema educativo japonés también, conoce muy bien este sistema y de eso vamos a hablar con Daniel Casanovas. Bienvenido, Daniel Casanovas, a Un Mundo y la Educación. Gracias por entrar. Muchísimas gracias, Rafa. Oye, un placer estar aquí contigo, ya lo sabes. Mira, la primera pregunta que te quería hacer, para entrar un poco ya en materia, es ¿qué te llevó a trabajar en Asia y concretamente qué vinculación tienes con Japón? Pues bueno, con Japón la primera vinculación que tengo básicamente es que mi mujer es japonesa. Entonces, bueno, pues al final acaba siendo bastante estrecha, ¿no? Y mi vinculación laboral con Asia pues es circunstancial, la verdad. Yo he trabajado toda mi vida, pese a ser astrofísico de formación, me he dedicado siempre a la parte de consultoría informática, ¿vale? Entonces he estado trabajando pues para grandes empresas y normalmente haciendo grandes implantaciones de software en esas empresas. Como desde que empecé a trabajar viajaba muchísimo, de hecho viajaba toda la semana, no podía estabilizar mi vida, y mi tipo de trabajo normalmente suele requerir pues mucho viaje. Tuve la oportunidad de coger una oportunidad en la que me dijeron: aquí no viajarás. El único problema es que estaba en Singapur. Pero entonces, bueno, oye, pues viajar a Singapur y no coger el avión cada fin de semana para estar la semana fuera en algún lado era algo bueno para mí. Y bueno, pues mira, tan bueno fue que pude conocer a mi mujer, a Aya, y ahí nos estabilizamos y tuvimos nuestro primer hijo.
y después ya volvimos para aquí. Entonces esa es un poco, en resumen, mi vinculación con Asia y con Japón. Y Dani, ¿tú qué aspectos de la cultura japonesa te han sorprendido, no sé, más positivamente, ¿no? ¿Te han llamado más la atención? Ostras, buena pregunta porque hay muchos. Mira, te voy a explicar mi desayuno de esta mañana. Y así entenderás un poco una de mis grandes sorpresas o vinculaciones con la cultura japonesa, aparte de mi mujer. También es, por supuesto, la parte de comida. Hay un plato muy típico japonés que se llama tamago nato gohan, ¿vale? Tamago es huevo. Gohan es arroz, ¿vale? Y nato es un fermento de soja. Es la soja fermentada, que se vende en cualquier supermercado asiático que puedas encontrar por aquí. Todo esto junto, huevo crudo, arroz y nato, hace un desayuno estupendo. Entonces, la verdad es que la parte culinaria siempre me ha fascinado en Japón, ¿vale? Como nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? La parte culinaria está ampliamente basada también en una cultura del esfuerzo y la perfección. Entonces, cuando tú vas normalmente a un restaurante japonés de verdad, te das cuenta que las cosas son un poco distintas. El servicio normalmente es impecable, las presentaciones son también impecables, las calidades son las más altas que han podido encontrar en el mercado y es todo muy detallista. Entonces, al final, te das cuenta de eso, de que Japón tiene muchos valores, muchas sutilezas y una ansia de perfección y servicio muy por encima del que estamos acostumbrados. Y eso me fascina. Entre otras muchas cosas, ¿eh? Qué interesante lo que estás comentando. Ya entrando un poco en el tema del sistema educativo, ¿tú cómo describirías el sistema educativo japonés en comparación con el sistema educativo, por ejemplo, de tu país de origen? Pues mira, tiene muchas similitudes, la estructura es la misma, ¿vale? Es decir, tú tienes la parte de guardería, que se llama el Hoikuen, la parte de preso, que es donde acabas luego con el Yochien. Después te vas a primaria, el Shogakko, a secundaria, que es el Chugakko, al bachillerato, el Kotogakko, y finalmente a la universidad. Con lo cual la estructura es la misma, ¿de acuerdo? Pero después tiene muchas diferencias con nuestro sistema educativo. La primera, que me gustaría comentar, porque aquí la sufrimos mucho, es el sistema educativo no se toca. Se revisa cada 10 años, no cada vez que cambia un partido político como nos pasa en nuestro país, ¿de acuerdo? Con lo cual está muy blindada. Sí que hay revisiones que se pueden hacer de vez en cuando durante estos 10 años, desde que se hace una gran revisión a otra gran revisión, pero normalmente son pequeños toques, ¿de acuerdo? Para mí esa es una de las cosas más importantes, pero también hay una cosa que es casi más importante y que creo que te sorprenderá bastante, y es que el profesor en Japón es una de las profesiones mejor pagadas. Sí, me sorprende. ¿Verdad que te sorprende, verdad? Y es así. Cuidado que todo tiene luces y sombras, pero hay un respeto absoluto hacia el profesorado y hacia el profesor y hacia la educación. Y eso se recompensa con un sueldo. También es verdad que no todo profesor entra como profesor. O sea, lógicamente es un sistema de selección muy exigente, pero sí que estamos hablando de que sueldos pueden, tal vez no empiezas con un sueldo muy alto, pero al cambio, y eso que el yen está muy bajo, estamos hablando a lo mejor de 70, 80 mil euros al año. En un país en el que la gente cree que es mucho más caro que España, y en muchos aspectos es mucho más barato que España, porque lleva muchos años en recesión o en estancamiento económico. Entonces lo fue en los 80, en los 90, hoy viajas a Japón y te sorprendes porque dices, ostras, es que voy a un restaurante y como por 5 euros o 6 euros, ¿sabes? O sea, el plato de ramen que aquí te venden a 12 euros, ahí lo tienes de una calidad extremadamente superior
a unos precios muchísimo más baratos. Con lo cual no es que tampoco tengas una calidad de vida muy alta. Pero sí que es cierto que Japón ha destacado siempre, siendo uno de los países que más paga su profesorado del mundo. Entonces, con eso ya te puedes hacer un poco una idea de un sistema educativo que no se toca, un profesorado bien pagado, tienes una buena base. Ya estás hablando un poco de ese tema, pero ¿qué diferencias más significativas has observado en la metodología de enseñanza en Japón respecto de otros países que tú y yo también conoces, ¿no? Del entorno? Hay bastantes cosas que son distintas. También me gustaría comentarte que la educación japonesa, como la española, es gratuita. Tienes muy poco colegio público o concertado como tenemos aquí. Realmente es la educación pública y es la pública y ahí van la gran mayoría de los estudiantes, ¿de acuerdo? Hay un alto grado de paso en todo el proceso educativo, que creo que ronda el 95%, ¿vale? De los estudiantes acaban sus estudios. Y entonces, yo creo que después, para entender un poco ya, cuando te vas un poco más en detalle con la educación japonesa, yo creo que hay que entender un poco que esta educación japonesa está, como nos pasa supongo a todos los países, íntimamente relacionada con la cultura japonesa, ¿vale? Con la manera de ser japonesa, ¿de acuerdo? El japonés premia el esfuerzo, no la inteligencia. No tus capacidades innatas que has tenido por nacer grande, pequeño, alto, mediano. No. El esfuerzo es lo más importante. Más allá de la inteligencia que puedas tener o de la inteligencia que puede tener cada uno. Es una sociedad muy colectiva, es decir, trabaja en conjunto. Por eso el esfuerzo y el esfuerzo en común es una de las cosas que más se valoran. En general, en la educación, en la cultura, japonesa, y que después tiene pues su reflejo en la educación japonesa, ¿de acuerdo? A eso deberías añadir que el japonés es un idioma complejo, ¿vale? De hecho, muy complejo. Tiene 3 alfabetos. Tienes el hiragana, tienes el katakana y tienes el kanji, ¿vale? 2 de estos alfabetos, todos se enseñan en el colegio, ¿de acuerdo? Los niños empiezan con el hiragana y el katakana, ¿vale? Y no es hasta primaria que empiezan con los kanjis, ¿de acuerdo? Entonces, el hiragana y el katakana son alfabetos fonéticos, ¿vale? Están hechos en base a fonemas. El mame mi momu, kakikikoku, tatetito tu, ¿vale? No tienen la M, no tienen la J, no tienen la T. Y de hecho tienen menos fonemas que los españoles, por eso muchas veces a los asiáticos les cuesta pronunciar otros idiomas, ¿vale? Porque a nivel fonético, pues bueno, nosotros tenemos más de 56 fonemas, aunque nuestro alfabeto no es un alfabeto fonético, ¿de acuerdo? Sino que está basado en consonantes y vocales. Entonces, si no recuerdo mal, son 56 o 52 o 56 fonemas lo que tiene cada uno de los alfabetos. Pero son los mismos sonidos. Entonces dirás, ¿por qué tienes 2 alfabetos con los mismos sonidos, con los mismos fonemas? O sea, qué ganas de complicarse la vida, ¿verdad? Bueno, desde fuera sí, ¿vale? Desde dentro probablemente no, ¿vale? ¿Cuál es la gran diferencia? Cabe decir que estos alfabetos son principalmente para los niños, ¿vale? Menos el katakana. Repito, había el hiragana y el katakana. El hiragana está hecho para palabras de origen japonés, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, justamente iba a decir uno que no lo es. Hana, flor, ¿vale? Pues hana es de origen japonés y por tanto está escrito en hiragana. O sea, fonéticamente se escribe en hiragana. Nunca lo escribirás en katakana, ¿vale? Porque katakana está reservado para las palabras de origen extranjero, ¿vale? Entonces, esto a uno de fuera, a una cultura, a uno que viene no, te sorprende muchísimo, ¿no? Dices, ostras, qué sorpresa que quieras diferenciar aquellas palabras que hayan tenido un origen japonés de las que no lo tengan.
Entonces, bueno, y ahí también lo dejaré. Yo creo que va mucho con una cultura que es muy proteccionista. El japonés no ha sido nunca una cultura que sea abierta Sí. hacia afuera. Si no recuerdo mal, hace pocos años el número de expats o de extranjeros que vivían en Japón era del orden del 1%. Creo que en España estamos rondando el 15 o el 20, si no recuerdo mal. Bueno, pues ya te dice que hay una cierta barrera, aunque hay una apertura, no deja de haber pues una cierta pues barrera aún, ¿no? Entonces, palabras, por ejemplo, de origen extranjero, la que se implementó es café con leche. Pues bueno, pues no tenían café en Japón, ¿no? Leche sí, pero café no. Entonces, si miras café con leche en inglés, es milk coffee or coffee with milk, ¿no? Entonces la traducción japonesa fonética de eso sería miruku, porque no tienen la L, ¿vale? Entonces utilizan la R, miruku kohi, ¿vale? No tienen la F tampoco, entonces utilizan la H, ¿vale? Entonces miruku kohi sería café con leche en japonés y no lo escribirías en hiragana, porque es de origen extranjero, lo escribirías en katakana. Pero los pobres niños les toca estudiar, ¿vale? Muchos fonemas. Y si piensas que después de haber estudiado los 112 fonemas entre hiraganas y katakanas es suficiente, pues no. Entonces es cuando empieza la vida de verdad, empieza el kanji. El mundo del kanji, que por cierto es precioso. O sea, cuando tú empiezas a ver un poco los significados de los kanjis, la verdad es que, pues no sé, pues tienes el árbol, el bosque, pues son como muchos árboles. Bueno, la verdad es que es un sistema, me parece bastante bonito. Pero claro, kanji es, hombre, no es infinito, pero hay miles y miles. Creo que empiezas a leer el periódico de manera fluida y acercándote casi a la universidad, no sé, 16, 17 años. Mis hijos ahora están en Japón, en el colegio japonés, que después si quieres te hablo de ello. Y claro, Dan, que es el mayor, está con kanjis a full ya, o sea, y tiene 7 años. Entonces, dime. Disculpa la interrupción. Se va cortando de vez en cuando, no sé si lo notas. Sí, Habiendo cortes se va cortando de vez en cuando. Sí que lo noto, lo noto. Bueno, y a veces cortamos también lo que estás comentando, muy interesante, por cierto, y muy sorprendente. Sí, puedes seguir. Perdona, perfecto. Gracias. No, faltaría. Entonces, a ver, te comentaba lo del hiragana, lo del katakana, lo del kanji, que al final tienes una educación que es bastante compleja ya de base. Ahora, por ejemplo, como te decía, tengo mis hijos en Japón. Una cosa que está muy bien del sistema educativo japonés, que por cierto, toda la parte preuniversitaria siempre ha estado en el top de los informes PISA, estos que vienen a nivel mundial, que nos destrozan siempre en España, ¿no? Pues Japón siempre ha estado, si no el primero, en los primeros puestos, a nivel sobre todo bueno, son líderes mundiales en pruebas internacionales de matemáticas. Tengo curiosidad por saber cómo ha ido últimamente, sobre todo con China, que sé que China también se ha puesto mucho las pilas y tal, pero bueno. Entonces, es una educación, te puedes imaginar, muy exigente, porque ya tienes que lidiar con una cierta complejidad, que es la complejidad idiomática, más toda la complejidad que requiere estar en los primeros puestos, porque al final el cerebro del japonés y el cerebro del español o el cerebro del sudamericano va a ser el mismo. Entonces, todo eso al final es, pues, yo como lo veo, desde mi punto de vista, es más presión para lograr esos mismos, para lograr tener un sistema aún más excelente, ¿no? Y que los niños pues tengan tal. Te decía que una de las cosas curiosas, así también como anécdota, es que tengo mis hijos ahora mismo con mi mujer en Japón. Tengo 2, tengo Dani y tengo Kento, 7 y 5, porque tiene una cosa muy buena, y es que el sistema educativo japonés permite que todos aquellos japoneses que estén viviendo fuera de Japón, ¿vale? O que estén casados con otras personas, como es mi caso, puedan llevar los hijos en cualquier momento del año, ¿vale? Si viajan a Japón, y los escolaricen. Gratis, sin problemas,
¿vale? Entonces eso siempre me ha parecido a mí, la verdad, algo fascinante, y lo hablamos siempre pues con nuestro colegio, por ejemplo. Decimos, oye, pues los niños acabarán un poco antes en el colegio en junio y después pues irán pues para Japón, y ahora llevan pues un mes y pico escolarizados en Japón, ¿no? Y de ahí pues me surgen muchas curiosidades, ¿no? La abuela pues dice, claro, hablan japonés, parecen bastante japoneses, pero en cuanto está un poco con ellos dice, pero no son japoneses para nada, o sea, son absolutamente mediterráneos. Y no sé si eso lo dice con orgullo, pero no entraremos en eso. No entraremos en eso. O con segundas, ¿no? Ojo, y terceras. Porque, Dani, perdona, entrando un poquito en este hilo, Sí. ¿tú cómo valoras la calidad de la educación que están recibiendo tus hijos en el sistema educativo japonés? ¿Cómo lo valoras? La valoro, está súper bien, porque al final tiene un contraste con lo que tienen ahora. Y fíjate que, por ejemplo, en base a esto, ellos Dan, sobre todo, que es el mayor y que está más echado para adelante, se conecta con su clase en Barcelona. No lo puede hacer desde el colegio japonés por temas de protección de datos, que es mucho más estricto allá, pero lo hace desde casa, por ejemplo, ¿no? Entonces les explica a sus compañeros de clase que están aún estudiando en Barcelona o que estaban hace una semana estudiando en Barcelona, un poco las cosas que le chocaban. Entonces yo te las voy a decir porque al final es el hilo, para mí, conductor de una de las grandes diferencias entre el sistema educativo japonés y el sistema educativo español, ¿de acuerdo? O europeo, o casi de cualquier otra parte del mundo. Les decía a sus compañeros, cuando llegamos al colegio nos cambiamos los zapatos. Tenemos zapatos para el colegio y tenemos zapatos para fuera del colegio, ¿vale? Con lo cual el colegio está impoluto, no entran zapatos de fuera. Dice, limpiamos todos los días. No limpian el pupitre, limpian la clase, limpian los pasillos. Todos los niños, junto con los profesores, limpian el colegio cada día. No tienen un servicio externo de limpieza. Comen en clase. Me pareció una curiosidad, la verdad, pero es verdad que es muy típico que coman en clase y después, pues lógicamente, lo limpien todo, como ya te puedes imaginar, que ya empieza a ser una directiva de tal. Después también decía, hay un responsable, no es un delegado, ¿eh? El delegado, la figura del delegado que tenemos aquí es el intermediario con el profesor. No, hay un responsable, uno de los niños es el responsable de marcar un poco las pautas. Ahora toca el saludo. Hay saludo en Japón cada mañana. Ahora toca la clase, ahora toca la limpieza, ahora toca hacer los equipos para que este equipo haga esta cosa y este equipo haga esta otra cosa. Está mucho más parametrizado, mucho más organizado y además con un respeto que ya nos gustaría que aquí existiese en la escuela hacia el profesor y hacia el sistema educativo, ¿de acuerdo? Pero repito que todo al final es una suma de cosas, es una suma de la cultura, es una suma de el respeto que los políticos han tenido para asegurar que con la educación no se juega. Un respeto hacia el profesorado pagándole como se requiere, ¿vale? Hay un cúmulo de cosas que al final te configuran que tengas un buen sistema educativo. Repito que todo tiene luces y sombras. Ya te hablaré de las sombras también, y que hay muchas. Pero lo que sí que es cierto es que estas luces, pues la verdad es que son muy inspiradoras, ¿no? Y como anécdota, como otra anécdota también que te contaré, el año pasado, mi hijo Dan, el mayor, que le gusta mucho jugar al fútbol, entonces, claro, como él me dice, ¿sabes qué pasa, papá? No saben jugar muy bien al fútbol porque es que yo vengo de Barcelona, que es el mejor equipo del mundo. Y digo, bueno, podríamos discutir sobre eso. Espero que te bajen los humos porque justamente en Japón eso no es lo que se prima. y me decía, el año pasado me dijo, empezó muy chulito, ¿no? Empezó muy chulito y después en un momento determinado dejó de jugar al fútbol. Le pregunté a la madre, ostras, ¿qué ha pasado? Y dice, mira, pasó que jugando a fútbol aquí en España, pues yo qué sé, pues juegas y coges la pelota con las manos porque a lo mejor te has enfadado cualquier cosa y hacer un movimiento a lo mejor un poco irregular. Se le debió ocurrir que mientras estaban jugando algo debió pasar, que cogió la pelota con las manos, se enfadó o cualquier cosa, y de repente todos los niños
se quedaron parados y congelados. Y dice, es que eso no se puede hacer. Y dice, bueno, pero si se lo ha cogido la pelota. No. Bueno, se fueron a la profesora a quejarse de que Dan había cogido la pelota con las manos. Entonces, bueno, pues eso es las partes que también tienes que aprender. A nivel, y vuelvo a la pregunta, lo siento, es que me enrollo mucho, y vuelvo a la pregunta que me has hecho. Dices, ¿has notado que, o sea, ellos notan una diferencia con la educación? Notan una diferencia muy importante, y yo creo que es un muy buen añadido a su bagaje, cultural y educativo, la verdad. Más allá de lo que estén aprendiendo de hiragana, katakana y kanjis, que ya lo están aprendiendo aquí en Barcelona porque la madre les pone pues mucha presión para el estudio, yo creo que trascendiendo de eso, están aprendiendo pues toda esa cultura de respeto y de valores que me parece absolutamente primordial. Y hablando de los valores, Dani, perdona, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los principales valores y las habilidades que el sistema educativo japonés está buscando, no sé si la palabra es inculcar en los niños y en las niñas? No, es una muy buena pregunta. Para empezar, tiene que tener buenos rasgos de conducta. Es primordial. Pero fíjate que también tienen estudios sobre economía doméstica, sobre cocina, sobre coser, artes tradicionales, caligrafía, poesía, cursos de educación moral. Recuerda un poco a la España de hace unos años, en algunas cosas tal vez, ¿vale? Y es verdad que es un sistema muy conservador, ya lo has visto, evoluciona muy poco, no como aquí, que lo vamos dando bandazos y tal, con lo cual también tiene como consecuencia pues que el antaño, ¿no? El antaño labores y no me acuerdo cómo se llamaba, que podía hacer mi madre, pues a lo mejor es perfectamente vigente ahora en Japón, ¿no? Y lo siguen teniendo a su manera. Sí, pero sí. Escucha, eres un individuo, por supuesto, pero eres parte de una comunidad, ¿vale? Y eso se tiene que entender. Tus capacidades individuales están muy bien, pero lo que es más importante y lo que te va a premiar el sistema japonés es tu capacidad de adaptarte grupalmente a un entorno. Es decir, no eres un individuo, pero eres parte de una comunidad, con lo cual trabaja en equipo. Trabajar en equipo es muy importante en Japón, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos valores, algunos los tenemos más, otros los tenemos menos, creo que son los que mejor definirían, desde mi punto de vista, la educación, el sistema y la sociedad japonesa. Y también bajo tu punto de vista, Dani, es muy interesante lo que estás comentando, ¿eh? ¿Cómo crees que maneja el sistema educativo japonés ese equilibrio entre la vida académica y la vida personal de los estudiantes, ¿no? Todo esto que llamamos extraescolares, vida familiar, en fin, ocio. ¿Cómo crees que lo maneja esto? Vale. Voy a empezar con un ejemplo personal y después espero no olvidarme y llego a esto porque está ligado, ¿de acuerdo? Cuando yo le pregunto a mi mujer si puedo salir a tomar algo con mis amigos, pues como cualquier mujer, ya sea española o japonesa, pues me va a poner algunas pegas seguro, ¿de acuerdo? Ahora, si yo le digo que es por trabajo, no se discute, pase lo que pase. El trabajo es sagrado, ¿vale? Y hay una cultura del trabajo que es muy importante. El trabajo en Japón es infinito, en el sentido de que pasas infinitas horas. No está bien visto, sigue sin estar bien visto, pues trabajar tus 8 horas diarias, etcétera, y sobre ahí podríamos hacer 1, 2 o 3 posts más, o sea que no nos vamos a ahondar. Pero eso tiene mucho que ver también con lo que han recibido a nivel educativo. Y la educación japonesa tienes muchos deberes, ¿de acuerdo? Tienes muchas responsabilidades, tienes muchas clases particulares, tienes muchas extraescolares, y al final los estudiantes japoneses estudian mucho. Eso es lo que está bien visto. Igual que el trabajo está bien visto, trabajar muchas horas, estudiar muchas horas es importante y está bien visto dentro de la cultura japonesa. No sé si he respondido más o menos tu pregunta. Gracias, Daniel, por tus manifestaciones. Yo estoy convencido de que nos ha quedado bastante claro ese contexto donde la obligación
el trabajo, la disciplina, todo va muy ligado y con mucha devoción, ¿no? También veneran mucho a esas personas, como son los docentes, los profesores y profesoras, que están a cargo de los hijos, de las hijas, les dan una importancia primordial, ¿no?, para el país. También nos vamos a quedar con ese concepto de que el ocio extraescolar no existe demasiado, sino que se utiliza ese espacio de tiempo pues para mejorar algunas materias, ¿no? Eso llamamos refuerzos. Hay poco espacio para el deporte, para extraescolar, quiero decir, poco espacio para esa parte de la devoción. Nos ha quedado bastante claro. La segunda parte no os la perdáis, porque vamos a aclarar muchísimos más conceptos de ese contexto educativo de Japón, ese país tan peculiar, vamos a llamar, de Asia, y tan potente económicamente, que vamos a desvelar con Daniel Casanovas en la próxima edición. Muchísimas gracias, Dani, te deseo todo lo mejor. Hasta pronto.